empezar a ver los temas específicos de libertad de expresión. Vamos a empezar a ver cuáles son los estándares que ha desarrollado el sistema interamericano sobre cada uno de estos temas que hemos mencionado. Primero vamos a ver un poco cuáles son las características fundamentales de la libertad de expresión. Esto es lo que ha desarrollado la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión, como la libertad de expresión como derecho. Y lo que ha dicho la Corte es que la libertad de expresión es la libertad de buscar, de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Y ahí ustedes van a ver que hay dos tipos de derecho dentro de la libertad de expresión. Hay un derecho de buscar y recibir, y hay un derecho de difundir esas informaciones. O sea, hay un derecho a expresar, a decir lo que yo quiero decir, pero también hay un derecho a recibir información. Y esto era lo que yo le decía que son las dos caras de la misma moneda. Es lo que conocemos como libertad de expresión y como acceso a la información. Ambos derechos están consagrados en el artículo 13 de la Convención como el derecho a la libertad de expresión. Porque el acceso a la información no es más que una parte del derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte sobre este derecho? Que ya ustedes saben que tiene un aspecto de difundir información y un aspecto de recibir información. Ha dicho que esa información puede ser oral, puede ser escrita, impresa, pero también puede ser artística, también puede ser una figura, también puede ser cualquier medio artístico de expresión. ¿Qué más ha dicho la Corte sobre la libertad de expresión en general? Ha dicho que la libertad de expresión tiene una doble dimensión. Por una parte, tiene una dimensión individual, o sea, cada persona tiene derecho a poder decir lo que piensa y a poder recibir la información que necesita. Pero también hay una dimensión colectiva o social, que es un derecho que tiene la sociedad para poder recibir información y para poder otorgar información. Entonces, hay una doble dimensión en la libertad de expresión. Por lo general, cuando se lesiona la libertad de expresión, no solamente estamos ante una lesión a la libertad de expresión de esa persona en específico, de ese periodista o de ese defensor, sino que por lo general también hay lesiones al derecho de todos los ciudadanos a recibir esa información. Entonces, estos son, digamos, los criterios básicos que ha ido desarrollando la jurisprudencia explicando qué es la libertad de expresión. Funciones de la libertad de expresión. Lo que ha dicho la jurisprudencia interamericana es que la libertad de expresión tiene que proteger el derecho de cada persona a pensar por sí misma y a compartir lo que piensa. Digamos, este es el concepto básico que todos tenemos de la función de la libertad de expresión. Poder decir lo que yo pienso y poder compartir lo que yo pienso con los demás. Pero también ha dicho la jurisprudencia que la libertad de expresión es una condición indispensable para el desarrollo de la democracia y para la preservación de los regímenes democráticos. Es lo que yo decía ahorita, no puede haber democracia sin libertad de expresión. También es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Principalmente, los grupos especialmente marginados necesitan de la libertad de expresión para conocer sus derechos. ¿Cómo vas a hacer valer tus derechos si no los conoces? ¿Cómo vas a usar el sistema interamericano si no lo conoces? Entonces, hay una necesidad de difundir los derechos. Y para esto sirve la libertad de expresión. Entonces, estas son
las funciones fundamentales que ha identificado el sistema para la libertad de expresión. Ahora, yo les hablaba o les adelantaba que hay discursos que no son protegidos por el artículo 13 de la Convención. Pero así como hay discursos que no reciben protección, hay discursos que reciben una especial protección. Digamos, este es el discurso normal que todos hacemos. Luego hay un discurso que tiene una especial protección, más protegido, y luego hay un discurso que no está protegido, que ya lo conocemos: la incitación a la violencia, la apología del odio, la pornografía infantil, incitación al genocidio. Todo eso está debajo de la línea de protección. Luego está el discurso y luego hay una serie de discursos que reciben una especial protección. Y esa especial protección la vamos a ver manifestada en unos minutos cuando yo le explique cómo se puede restringir la libertad de expresión. Entonces vamos a ver que hay un estándar regular para la expresión y luego hay un estándar especialmente agravado, mucho más duro, para otro tipo de expresión. ¿Cuáles son los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión? El primero es el discurso político y sobre temas de interés público. Todo lo que sea sobre temas de interés público, paso al segundo, funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, candidatos a ocupar cargos públicos. Todo este discurso que forma parte del ámbito público siempre va a estar especialmente protegido. Es decir, va a tener un estándar de control mucho más estricto. También el discurso sobre elementos esenciales de la identidad de las culturas, principalmente estas culturas que no tienen una voz firme en el debate político. Y aquí encuentra una especial protección las radios comunitarias, las comunidades que hablan otros idiomas, las comunidades indígenas. Entonces sí hay una protección especial para ese discurso que va directamente relacionado con los elementos esenciales de las diferentes culturas. Entonces, estos son los discursos que van a estar sujetos a un escrutinio mucho más estricto que el discurso normal y corriente. Ahora, este es el momento donde les voy a enseñar cómo se restringe la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, ya eso lo sabemos. ¿Se puede restringir la libertad de expresión? Claro que se puede. Pero no de cualquier manera se puede restringir la libertad de expresión. Existe un procedimiento claro y específico para restringir la libertad de expresión. Está de manera expresa en el artículo 13.2. Aquí lo vamos a ver. No se pongan nerviosos con el 13.2. Primero, existe consagrado en el artículo 14 el derecho de rectificación y réplica. Ese es un límite permisible a la libertad de expresión. ¿Okay? Que debe ser reglamentado por la ley y reunir estos requisitos. Todo tiene que reunir estos requisitos. Y es que lo que llamamos aquí responsabilidad ulterior o cualquier restricción a la libertad de expresión tiene que pasar esta prueba. Es como la prueba para entrar a la universidad. Si no reúnes todos los elementos, te quedaste fuera. Entonces, la prueba tiene 3 partes y están acá. Es muy sencilla y la van a poder usar para todo. Siempre que ustedes tengan 2 derechos en conflicto, siempre van a poder acudir a un test de proporcionalidad que vamos a aprender acá hoy. Pero vamos a empezar por el principio. Para yo restringir la libertad de expresión, primer requisito que necesito
es que la restricción tiene que estar establecida en la ley. Esto quiere decir que la restricción tiene que estar establecida en una ley en sentido estricto. No puede ser un decreto, no puede ser una ordenanza, no. Tiene que ser una ley aprobada por el Congreso, Parlamento del país. ¿Okay? Tiene que ser una ley en sentido estricto. Y no solo eso, la ley tiene que ser una ley clara y precisa. La jurisprudencia interamericana se ha pronunciado en contra de las leyes ambiguas, de las leyes donde cabe cualquier comportamiento. Tiene que ser una ley donde específicamente se prohíba una conducta X. ¿Okay? Luego les voy a dar un ejemplo con todos los requisitos, pero vamos a empezar primero viendo cuáles son los requisitos. El número 1, la ley, y que sea clara y precisa. Tienes que pasar este 1. Si te quemaste ahí, ya, ¿no? Pero hay un segundo paso. La restricción a la libertad de expresión tiene que perseguir un objetivo legítimo. No es que voy a restringir porque sí, porque me parece buena idea. Tengo que restringir, para yo poder restringir la libertad de expresión, tengo que perseguir un objetivo legítimo. Y no cualquier objetivo legítimo, sino un objetivo legítimo reconocido en la Convención Americana. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues aquí están. Los derechos de las demás personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Tienes que específicamente perseguir uno de esos objetivos. Pero esto no basta, porque obviamente son unos objetivos bastante amplios. Entonces no es suficiente que el Estado te pueda decir, no, pero estoy persiguiendo tal objetivo legítimo. No, hay un paso 3. Y es que tienen que ser necesarias para lograr ese objetivo. Y que sea necesaria implica varias cosas. Tiene que ser conducente a alcanzar ese logro. Tiene que ser proporcional al interés que la justifica y tiene que interferir en la menor medida posible. 3 cosas que son requisitos para que la medida pueda ser considerada necesaria para lograr el objetivo. Digamos que el Congreso de acá de El Salvador decida emitir una ley donde se prohíba a las personas, a todos los ciudadanos, a todas las personas acá en El Salvador, se les prohíba asistir a los juegos de fútbol los fines de semana. Prohibido asistir a los juegos de fútbol los fines de semana. ¿Okay? Restricción en una ley clara y precisa, porque no hay ninguna duda que la prohibición es: no puedes ir a los juegos de fútbol ni sábado ni domingo. Está, primer requisito, cumplido. Ahora, persigue un objetivo legítimo, dice el Estado. Bueno, estamos persiguiendo un objetivo legítimo que es conservar el orden público, porque los fines de semana son los días más violentos acá en San Salvador. Y es porque la gente se va al juego de fútbol y sale totalmente animado, y entonces se arman las peleas, y realmente de esta manera vamos a proteger el orden público. Ahora, la pregunta es, esta medida, vamos a someterla a la parte número 3. ¿Es necesaria para lograr ese objetivo? ¿Es conducente para alcanzar ese fin de disminuir la violencia? ¿Es proporcional al interés? Y principalmente, ¿es la medida menos invasiva para lograr ese objetivo? ¿Interfiere en la menor medida posible?
probablemente haya otras medidas mucho más adecuadas para lograr el fin. Entonces, esta es la prueba que tiene que pasar cualquier restricción a la libertad de expresión. Y esta parte acá, este test de proporcionalidad, es el que le digo que siempre que ustedes tengan dos derechos humanos, dos derechos fundamentales en conflicto, siempre les va a servir, independientemente de cuáles sean. Derechos obviamente que puedan ser restringidos. Entonces, siempre que tengan dos derechos en conflicto, siempre que tengamos la libertad de expresión en conflicto con el honor, la libertad de expresión en conflicto con la vida privada, vamos a utilizar este test. ¿Quieren saber si la libertad de expresión se puede restringir de una manera o de otra? La restricción tiene que pasar esta prueba. Y esto es lo que la Corte y la Comisión hace cada vez que le llega un caso de libertad de expresión. Este es el análisis, sea de libertad de expresión, sea de acceso a información, no importa. Cualquier restricción a la libertad de expresión va a ser siempre sometida a esta prueba consagrada en el 13.2. Esto es lo básico que tienen que tener pendiente ahora para cuando veamos los diferentes tipos de casos que ha visto la Comisión y la Corte. Comenzando con la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad. Esto más o menos ya ustedes lo saben porque yo les introduje un poco que los asesinatos y los secuestros y las amenazas, las desapariciones contra los comunicadores tienen un efecto intimidatorio, no solo respecto de los otros comunicadores, sino respecto de la sociedad en general. Y que ese efecto amedrentador se ve duplicado con las situaciones de impunidad. La Relatoría Especial realizó en 2008 un estudio de los casos de asesinatos contra periodistas en el hemisferio. Y en ese estudio la Relatoría analizó 10 años, del 1995 al 2005. 10 años en los cuales ocurrieron 157 asesinatos de periodistas en el hemisferio, documentados por la Relatoría Especial. De esos 157 asesinatos, la Relatoría dio seguimiento a los procesos que se produjeron a raíz de los hechos. Por eso, obviamente, ven que a pesar de que el estudio se realizó en el 2008, solo cubre hasta el 2005, porque se vio la necesidad de dar una oportunidad para ver cómo se daban los procedimientos posteriores. Y el resultado fue que de los 157 casos, solamente 32 habían llegado a una sentencia. Entonces, el índice de impunidad que tiene nuestra región en casos de periodistas y comunicadores es muy alto. Es muy alto. Actualmente nosotros estamos trabajando en una actualización de ese estudio, que pensamos que ya va a traer resultados para el próximo año. Y hasta ahora lo que hemos visto es que la situación ha cambiado muy poco. Hay una tendencia a no investigar los crímenes contra periodistas y contra comunicadores. Y entonces este es uno de los temas que trabaja de lleno la Relatoría y que la Corte y la Comisión se han ocupado de desarrollar. A partir de la muerte o de un acto de violencia contra periodistas, los estados tienen una serie de obligaciones. Entonces, hay este grupo de obligaciones que vamos a ver ahora, son las obligaciones que tiene el Estado frente a cualquier acto de violencia contra un periodista, comunicador, cualquier persona que ejerza su libertad de expresión. La primera obligación que tiene el Estado es una obligación de protección. El Estado, los comunicadores tienen que recibir protección del Estado.
sea mediante medidas de protección nacionales, sea mediante medidas cautelares dictadas por la Comisión o medidas provisionales dictadas por la Corte. Hay un derecho en el sistema interamericano, en el artículo 13, hay un derecho a recibir protección del Estado frente a actos de violencia contra periodistas y comunicadores. Tiene el derecho a recibir protección frente a cualquier circunstancia que pueda amenazar su seguridad, su integridad o su vida privada. Si ven las medidas cautelares que hasta ahora ha dictado la Comisión en materia de libertad de expresión, van a ver que la mayoría son de este tipo. Son por casos de violencia, son por casos de amenazas graves. Y entonces, ¿qué ha dicho la Corte y la Comisión sobre esta obligación de proteger? Dice, no solamente el Estado tiene que proteger, también tiene que abstenerse de propiciar o de estimular la vulnerabilidad del periodista y del comunicador. Por su cargo, por su función, ya el periodista, ya el comunicador está en una situación de vulnerabilidad, porque es el que está denunciando lo que está pasando. Y el Estado tiene que abstenerse de aumentar esa vulnerabilidad. El Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para proteger las personas en riesgo. Esto todo lo ha dicho la Corte en sus casos sobre asesinatos y violencia contra comunicadores. También tiene que asignar recursos y atención suficientes para esta protección. Y la realidad de nuestro continente está cambiando. Cada día hay más países que se ocupan de la protección de los defensores y de la protección de los periodistas. Actualmente llama la atención positivamente tanto el sistema colombiano como el programa mexicano de protección. Son dos programas que funcionan de una manera bastante positiva, en el cual los estados se han ocupado de atender este problema de los periodistas y este problema de las personas que se encuentran constantemente amenazadas. Y han establecido verdaderos sistemas de protección para estas personas. Este caso que nos ponen acá de ejemplo, el caso Luis Gonzalo Richard Vélez Restrepo y familia, es un caso reciente que acaba de conocer la Comisión. Es un caso que actualmente está en la Corte, pero no tiene sentencia, y es un periodista que se encontraba haciendo su labor periodística en una protesta social, cubriendo la protesta social, y los funcionarios estatales lo golpearon. Y entonces la Comisión entendió que en ese caso se había violentado la obligación, se había violentado el artículo 13 de la Convención, porque el Estado había faltado a su obligación de proteger. La segunda obligación, la primera es de proteger, esa yo creo que no les queda ninguna duda, tiene que proteger. Pero hay más obligaciones. También tiene una obligación de respetar. Esta es la segunda obligación. Y esta obligación de respetar se ha desarrollado respecto de la violencia perpetrada por agentes estatales. Siempre que la violencia sea perpetrada por agentes estatales, vamos a tener una violación a la obligación de respetar. Y aquí la Corte ha visto diferentes casos. El caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, que es un caso relativamente reciente. En este caso, Manuel Cepeda era un periodista, pero también era un dirigente político de oposición y fue asesinado. Los autores, esta violencia provino de agentes estatales, el ejército colombiano. Fue parte de un exterminio, un verdadero exterminio por violencia que hubo en Colombia contra ese movimiento político que se llama la Unión Patriótica, que imagino que ustedes conocen esta situación específica. Entonces, ¿qué dijo la Corte y la Comisión? Dijo,
Se violó la obligación del respeto. La obligación de respetar, el Estado la violó. ¿Por qué? Porque la violencia fue cometida por el propio Estado, por los propios agentes estatales. Y se violó también la obligación de garantía, porque no se garantizó la seguridad de la oposición política. Se sabía que ahí había un riesgo. El Estado sabía que una persona de la Unión Patriótica, un líder de la Unión Patriótica, estaba en riesgo, pero no lo protegió. Entonces ahí tenemos doble violación, ya la de proteger que conocen, la de respetar porque fueron agentes del Estado y la de garantía porque conocía que había un riesgo y no protegió. Entonces ya conocen 3 obligaciones. Cuando pasemos a la próxima, que es la de garantizar, ya la conocen. Entonces, la obligación de garantizar es la obligación que por lo general se produce cuando es la obligación que tiene el Estado respecto de las violaciones que cometen terceras personas. El Estado tiene una obligación de garantizar que no haya violencia contra los periodistas, siempre y cuando el Estado sepa que hay una situación de riesgo. No le podemos pedir al Estado que adivine que mañana van a matar a un periodista o que mañana va a ocurrir tal o cual hecho. Pero siempre que una persona esté amenazada o esté en una situación de especial vulnerabilidad, el Estado tiene que cumplir dentro del marco del artículo 13 con una obligación de garantía. Y es, en este caso, aparte del caso de Cepeda que ya vimos, donde el Estado específicamente faltó a su responsabilidad por no proteger a una persona que se sabía vulnerable, también se han desarrollado en los casos venezolanos que les explicaba anteriormente, en el caso Ríos y el caso Peroso y otros, que también son conocidos como el caso Ríos es el caso RCTV y el caso Peroso y otros es el caso que se conoce como Globovisión. Eran 2 canales de oposición en Venezuela que recibieron muchos ataques en la prensa por parte del presidente y por parte de funcionarios públicos importantes de Venezuela. En estos casos ellos decían no, que son malos. Hicieron una serie de declaraciones constantes, sostenidas, en las cuales o bien incitaban en cierta manera a las personas a estar en contra de los periodistas de estas cadenas, se incitaban animosidad contra estas personas o bien obstruían a estas personas a hacer su trabajo periodístico. Muchas veces no eran los agentes estatales los que decían no puede cubrir esta noticia. Era la gente, el pueblo, que iba a obstruir. ¿Pero por qué obstruía? Por toda esta información que estaba recibiendo del Estado en violación a la obligación de garantizar. Entonces, en este caso, la Corte dijo: los discursos de agentes oficiales contra el medio, en ese ambiente particular de polarización política que existía en Venezuela y justo después del golpe de Estado, fue inconsistente con el deber de garantía del Estado. Esto fue lo que encontró la Corte. O sea, el Estado, en su deber de garantía, no puede propiciar mayor vulnerabilidad y mayor desprotección para los comunicadores. En el caso Peroso, un caso bastante similar, donde hubo diversas obstaculizaciones por parte de actores privados, entonces lo que la Corte dijo fue que los discursos de los agentes oficiales en contra del canal, en el ambiente de polarización política, violaba el deber de garantía. Y también dijo que se violó el deber de investigar los hechos de violencia contra los periodistas. Y esta es la última obligación que nos falta. Es la obligación de investigar, juzgar y sancionar. No son tantas obligaciones, no es tan difícil. Yo creo que el Estado puede, ¿no?
Es una obligación de protección, una obligación de respetar, una obligación de garantía y una obligación de investigar. Son 4 obligaciones, no está tan mal. Entonces, la obligación de investigar, juzgar y sancionar, la Corte la ha visto en diferentes casos. Aquí nos ponen de ejemplo varios casos conocidos por la CIDH. Estos son los casos famosos de los directores del semanario Z en México, no sé si los conocen, son unos casos del 99, en el cual la comisión entendió que el Estado no cumplió con su deber de investigar. Y por eso hubo una violación al artículo 13. Entonces, esta obligación de investigar tiene una muy grande importancia. Y es por el hecho que les comentaba al principio, del efecto amedrentador que tiene la impunidad. De verdad duplica la vulnerabilidad, al menos duplica la vulnerabilidad, el hecho de que no se investigue, de que no se sancione, de que no se juzgue, de que no se repare a los familiares de las víctimas. Estas son las obligaciones principales que tiene el Estado. También tiene el Estado un deber, dentro de este deber de investigar, de enviar un mensaje claro a la sociedad de que no se va a tolerar la violencia contra los comunicadores. Y aquí es donde muchos estados fallan, porque se quedan calladitos. Mataron a este, calladito, mataron al otro, calladito, secuestraron a uno, calladitos. No, el Estado tiene un deber, dentro de su deber de investigación, de explicar a la sociedad y expresar a la sociedad que no va a tolerar la violencia contra los periodistas y que esto está mal, que esto no está bien, que es lo que hacen algunos estados, como que hacen creer qué bien que mataron a fulano. No, el Estado tiene que enviar un mensaje claro respecto de que no se va a tolerar la violencia contra los comunicadores. Entonces, hasta acá están las obligaciones del Estado respecto de los actos de violencia contra periodistas y comunicadores. Ya vimos punto 1. Punto 2 que vamos a ver de los principales estándares en materia de libertad de expresión es lo que nosotros llamamos responsabilidades ulteriores. Llamamos responsabilidades ulteriores, es decir, posteriores, porque ya discutimos el hecho de que la censura previa no se permite en el marco de la Convención Americana. Entonces, lo que se permite es la sanción posterior. Pero esa sanción posterior no puede ser cualquier sanción, sino que tienen que ser sanciones que pasen la prueba del 13.2. ¿Cuál es la prueba del 13.2? La ley en sentido estricto, que sea clara y que sea precisa. Número 2, perseguir un fin legítimo. ¿Cuáles son los fines legítimos? Los derechos de las demás personas, la seguridad nacional, orden público, salud pública, moral pública. Punto 3, necesarios en una sociedad democrática para obtener ese fin legítimo, necesario, y eso quiere decir que tiene que ser proporcionado y que tiene que ser el medio menos restrictivo posible. Con que se acuerden de esa prueba y con que se acuerden de utilizarla frente a una restricción a la libertad de expresión, ya yo me voy tranquilísima. Aquí hay una serie de casos donde la Comisión y la Corte Interamericana analizaron sanciones a la libertad de expresión. En estos casos, sanciones civiles, en este y en otro más, sanciones, en estos casos sanciones penales y acá sanciones civiles. Independientemente de que sean sanciones penales o civiles, la Corte siempre va a aplicar el mismo test y siempre va a utilizar el mismo procedimiento. Vamos a empezar a ver cada uno de estos casos. Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿no? Que las responsabilidades ulteriores
tienen que pasar la prueba, independientemente de que sea la reputación de las otras personas, el honor, la vida privada, lo que esté en juego en contra de la libertad de expresión, tiene que pasar la prueba del 13.2. Pero ¿qué pasa? La jurisprudencia también ha desarrollado otros puntos específicos que es muy importante que ustedes conozcan. Número 1, siempre que se trate de temas de interés público, de temas sobre funcionarios públicos, de temas especialmente protegidos, las sanciones deben ser de naturaleza civil. Esto es lo que ha desarrollado el sistema interamericano en sus casos hasta ahora. Número 2, estándar de la real malicia. ¿Quién conoce el estándar de la real malicia, la doctrina de la real malicia? Muchos los conocen como New York Times versus Sullivan. ¿No? ¿No les suena de nada? Bueno, la real malicia es una doctrina que desarrolló el sistema americano y que luego posteriormente los diferentes sistemas los hemos ido asumiendo muchas veces o en la mayoría de las veces sin utilizar ese nombre. De hecho, la Corte lo ha asumido y nunca ha usado la palabra real malicia, pero doctrinariamente hablando es una manera de reconocerlo. Y lo que significa esta doctrina de la real malicia es que cuando se trate de temas de interés público y de temas de funcionarios públicos, el comunicador o el periodista tiene que haber actuado con real malicia. Tiene que haber actuado con una verdadera mala fe. Tiene que haber actuado con una intención de dolo. O con una amplia y grosera negligencia en su investigación. Esto viene de un caso, este estándar fue desarrollado especialmente por la Corte Interamericana en un caso que vamos a ver acá en breve, que es el caso Tristán Donoso contra Panamá. Y que les voy a explicar, cuando les explique el caso de Tristán Donoso, les voy a explicar específicamente cómo aplicó la Corte el estándar. Nunca lo llamó real malicia, pero lo aplicó tal cual yo se los acabo de expresar. Lo otro que ha desarrollado el sistema es que la carga de la prueba siempre va a estar sobre la persona sobre el funcionario público o sobre la persona de la que se emitió la expresión. La carga de la prueba no va a estar en el comunicador. Estamos hablando obviamente para discurso especialmente protegido, ubíquense. No estamos hablando para el discurso normal, cuando yo hablé de una persona privada y hablé de una persona privada, no. Estamos hablando exclusivamente para temas de interés público, funcionarios públicos, para temas públicos, para discurso especialmente protegido. La carga de la prueba va a estar en la persona que está alegando que le violaron un derecho, que esa expresión le violó un derecho. La exceptio veritatis o defensa de la verdad. Siempre y cuando el periodista o el comunicador pueda probar que lo que dijo es verdad, está exento. Si es verdad, no puede ser injuria, no puede ser difamación, no puede ser nada. Hay una excepción absoluta en la prueba de la verdad. Si pruebas que es verdad, no te pueden imputar nada. Y finalmente, las opiniones nunca pueden ser sancionadas. La opinión no puede ser sancionada. Lo que puede ser sancionado es la información. Ahora, si yo digo no, el presidente de acá es tan pero tan feo, me parece tan pero tan feo, estoy dando mi opinión, no me pueden sancionar por eso. Ahora, si yo digo que robó, que mató a alguien, si yo proveo una información, ahí entonces hay que ver. Pero siempre y cuando yo esté diciendo, a mí me parece que ese señor tiene la nariz muy larga, o a mí me parece que ese señor tiene el pelo muy feo, estoy dando mi opinión, y las opiniones nunca
pueden ser sancionadas. Entonces, estos son los estándares que protegen el discurso especialmente protegido. Son una serie de elementos adicionales que vamos a tomar en cuenta en esos casos. Las sanciones penales. Hasta ahora, porque todos sabemos de hoy, pero no de mañana, todas las sanciones penales que ha conocido la Corte las ha entendido, las ha declarado violatorias a la libertad de expresión. Y esto tiene una razón de ser, y es que el derecho penal es el medio más restrictivo que posee el Estado. El derecho penal es el medio más fuerte que posee el Estado para sancionar. Entonces, la restricción de la libertad de expresión, exigir que se utilice el medio menos restrictivo, es natural que las sanciones penales tengan una tendencia a no ser proporcionadas, a no cumplir con este requisito de la necesidad. Es algo normal y natural, por esas dos características contrarias. ¿Qué ha dicho la Corte y la Comisión? Las sanciones penales solo pueden ser utilizadas de manera excepcional, porque tiene un efecto especialmente inhibidor. Vamos a ver los principales casos de sanciones penales. Y vamos a entrar acá en este primer caso, que es el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. El caso Herrera Ulloa contra Costa Rica es un caso muy cercano al corazón de la relatoría. Y es por el hecho de que cuando yo les decía, el equipo de la relatoría está conformado por 3 abogados y un periodista, ese periodista es el señor Mauricio Herrera Ulloa. Él fue peticionario, sometido por años a un proceso largo ante la comisión, ante la Corte, y al final obtuvo una ganancia de causa ante la Corte y años después terminó trabajando en el sistema interamericano. Es un experto, pero experto de verdad en libertad de expresión, porque vivió en carne propia cada uno de los pasos del sistema. Presentó su petición, solicitó cautelares, solicitó provisionales, llevó su caso a la Corte. Él te puede explicar absolutamente todo lo que pasa en un procedimiento ante el sistema interamericano en materia de libertad de expresión. Y esta es la persona que se encarga de monitorear diariamente la situación de la libertad de expresión en la región. Entonces, ¿qué pasó con Herrera Ulloa contra Costa Rica? Herrera Ulloa era un periodista costarricense que publicó una serie de artículos en un periódico nacional que él había encontrado en unos periódicos europeos. Y estos artículos se referían a un diplomático costarricense que estaba como involucrado en unos temas de corrupción en Bélgica, en Europa. Entonces, Herrera Ulloa publicó esos artículos, esa información en Costa Rica, donde parece que nadie sabía lo que estaba pasando hasta que él lo publicó. Entonces, ¿qué pasa? Él fue llevado a la justicia por este diplomático y fue condenado. Esto fue a la Suprema Corte, condenado, y él dijo, me voy al sistema interamericano de derechos humanos. Se fue al sistema interamericano y cuando la Corte analizó su caso, pasó por todas las etapas, y cuando la Corte analizó su caso dijo, la condena penal por difamación contra ese periodista que estaba publicando actos de corrupción por parte de un funcionario público. ¿Qué dijo la Corte? Desproporcionada y violatoria de la libertad de expresión. Este fue un caso que representó cambios estructurales para Costa Rica, no tanto por el tema de libertad de expresión, sino por el hecho de que Costa Rica no contaba con un sistema de apelaciones. Costa Rica tenía la primera instancia y luego la Corte Suprema. Y ya está. No había apelaciones, no había cortes de apelación. Y hasta que llegó este caso nadie se dio cuenta, digamos. Y
A partir de ese caso, no solamente hubo cambios estructurales, cambios importantes en materia de difamación, sino que también se creó un sistema de apelaciones en Costa Rica. Eso solo les digo como para que vean un poco, vamos a ver casos que han creado cambios estructurales en materia de libertad de expresión, pero para que vean cómo las decisiones de la Corte Interamericana traen verdaderos cambios a los sistemas nacionales. Tenemos otro caso acá. Este es el caso de Ricardo Canese contra Paraguay. Ricardo Canese era un candidato a la presidencia y él habló mal, hizo alegaciones negativas respecto del otro candidato y dijo que el otro candidato tenía nexos con un antiguo dictador de Paraguay y por eso fue sometido a un proceso penal por injurias y fue condenado. El caso llegó a la Corte, llegó a la comisión, hicieron un análisis, siempre el mismo análisis, que ya se saben muy bien ustedes, y la Corte entendió que hubo una violación de la libertad de expresión. Específicamente porque le prohibieron salir del país, matices particulares del caso. Pero la Corte hizo la misma prueba de proporcionalidad y entendió que la sanción penal no era proporcional. Y también enfatizó la importancia de que haya un debate abierto sobre los temas de interés público. Aquí la Corte ya empezó a empujar el tema del interés público, de los temas de interés público y de su estándar diferenciado de protección. Aquí en el caso Kimmel contra Argentina, todos estos casos son similares. Aunque los hechos sean diferentes, el análisis que hace la comisión es el mismo. Esto fue una condena por calumnias contra un historiador que escribió un libro. Él escribió un libro en el cual él decía que un juez nacional no había investigado adecuadamente una masacre. ¿Qué pasó? Que el juez lo demandó y a Kimmel lo condenaron. A los que nunca condenaron fue a los perpetradores de la masacre, pero el periodista preso. Entonces, Kimmel, llega el caso Kimmel al sistema interamericano. Sistema interamericano hace su análisis. ¿Qué dice el sistema interamericano? La condena penal desproporcionada. Y dijo, la norma penal, ¿qué les hace pensar esto? ¿Qué les hace pensar eso de que no solamente dijo que la condena penal fue desproporcionada, dijo que la norma penal era violatoria de la libertad de expresión? ¿Qué vio ahí? ¿Dónde se quemó? Se quemó en el 3, pero también se quemó en el 1, claro, en el primero. Entonces ahí la Corte entendió que faltaron dos requisitos. La ley no era suficientemente clara. ¿Qué pasó acá? Que Argentina reformó su Código Penal para corregir específicamente esa ambigüedad que encontró la Corte en la ley penal. Y se modificó todo ese estatus que existía en Argentina respecto de la difamación. Entonces ahí vemos un cambio verdaderamente estructural en un país. Siguiente caso. El caso Tristán Donoso y otros contra Panamá es un caso que tiene dos tipos de sanciones. Tiene sanciones penales y tiene sanciones civiles. Es un combo. Entonces, en cuanto a la sanción, bueno, primero le explico un poco los hechos del caso, porque este caso es un poco complicado y les quiero explicar la real malicia. Resulta que Tristán Donoso era un abogado panameño y a él le grabaron, interceptaron y grabaron unas conversaciones telefónicas con uno de sus clientes.
esas conversaciones telefónicas, él estaba hablando de un alto funcionario del gobierno panameño que era el Procurador General de la Nación. ¿Qué pasa? Esas grabaciones fueron filtradas y diferentes organizaciones, asociaciones tuvieron acceso a esa información, a esas llamadas telefónicas privadas del señor Tristán Donoso con su cliente. ¿Qué pasó? Tristán Donoso se fue a la prensa y dijo: el Procurador General de la Nación me grabó ilegalmente y publicó mis conversaciones. ¿Qué pasó? Cuando el caso se conoció ante la Corte y la Comisión, nunca se pudo probar efectivamente que fue el Procurador General quien grabó y filtró la información. Sin embargo, la Corte entendió que Tristán Donoso actuó dentro del límite de lo razonable al pensar y al expresar que fue el Procurador General quien hizo la interceptación y la divulgación de la información. Entonces, en este caso, aplicó la Corte, desarrolló la Corte el estándar de la real malicia. Él dijo que no había actuado Tristán Donoso con mala fe, ni con negligencia, que dentro de lo razonable, que era razonable que él pudiera pensar que fue el procurador que hizo eso, porque el procurador es una persona que hubiese tenido potestad para hacer ese tipo de grabaciones, y por la manera como él se enteró, el procurador era una persona que podría beneficiarse de la información publicada. Entonces, dentro de la lógica normal y corriente, parecía que la información que él dio, la dio de buena fe. Y aquí se desarrolló por primera vez el estándar de la real malicia. También, y ya ustedes esto se lo saben, la Corte hizo el análisis que hace siempre y entendió que las sanciones penales fueron innecesarias. Pero también en este caso había sanciones civiles y la Corte se refirió a las sanciones civiles. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo: las sanciones civiles pueden ser tan o más perjudiciales, más se me fue la palabra, intimidatorias que las sanciones penales. Sí son desproporcionadas. Es verdad, un periodista probablemente no dé una información porque sabe que mataron al otro, porque sabe que sancionaron penalmente a otra persona. Sin embargo, cuando un periodista ve en riesgo todo su patrimonio, se asusta. Una sanción de $50 millones, ¿cómo la vas a pagar? Entonces la Corte entendió que, ok, sanciones civiles sí se pueden, pero no es cualquier sanción civil. Tienen que ser sanciones proporcionadas. En el caso de Uzón Ramírez contra Venezuela, no me voy a parar mucho porque es básicamente lo mismo. Estamos pasando por todos los casos. La particularidad que tiene Uzón Ramírez fue que la condena fue por injuria contra la Fuerza Armada Nacional. Ni siquiera fue contra una persona, fue contra una institución. Y entonces ahí la Corte tuvo la oportunidad de referirse a eso. Tuvo la oportunidad de decir que los derechos, debe haber, el conflicto tiene que ser con el derecho de otra persona, con el derecho al honor o el derecho a la vida privada de otra persona. Las instituciones no tienen per se honor, sino las personas. Y al analizar la condena penal le pareció que era desproporcionada e innecesaria y dijo que la norma penal era violatoria de la libertad de expresión. Sobre sanciones civiles. Ya ustedes lo saben, ya yo se los dije. No pueden ser tan altos que tengan un efecto inhibidor.
deben destinarse a reparar la reputación, no a penalizar al acusado. O sea, lo que debe pensar el juez al momento de interponer una sanción civil es reparar el honor, la privacidad de la persona afectada, no sancionar a la persona que se expresó. Y las sanciones pecuniarias tienen que ser estrictamente proporcionadas al daño causado. Se deben priorizar las reparaciones no pecuniarias, como una rectificación, como una disculpa. Entonces, Tristán Donoso ya lo conocen, sanciones civiles puede ser igual o más intimidante, ya eso lo saben. Pero hay otro caso de sanciones civiles. Es el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina. Y es un caso relativamente reciente, es un caso del año pasado. ¿Qué pasó en este caso? Estos dos periodistas, Fontevecchia y D'Amico, escribieron un libro en el que hablaban de un hijo que tuvo el señor Menem, el expresidente del país, con una diputada senadora, con una congresista de Argentina. Entonces, este caso fue a los tribunales en Argentina y la Corte Suprema entendió que se había lesionado la vida privada del señor Menem al hacer esas declaraciones. Entonces, el caso fue a la Corte. La Corte Interamericana entendió, número uno, que la información era de interés público. Y número dos, que la información ya estaba en el dominio público. Ya todo el mundo sabía de la existencia de ese hijo, ya era un tema que se había discutido en los medios, no era un tema nuevo, era un tema de interés público y entendió que no hubo una injerencia arbitraria en la vida privada del señor Menem. A pesar de que la responsabilidad que se impuso fue exclusivamente civil, no hubo una sanción penal en este caso, solo civil, la Corte entendió que era innecesaria y desproporcionada la sanción. Y ahí vemos cómo la Corte siempre va a ser más exigente con los funcionarios públicos, más exigente con el discurso público, con el discurso de interés público. Esta es, digamos, la representación gráfica y práctica de ese estándar especializado para este tipo de discurso.